Bueno, ¿qué significa eso? Esto es lo común, ¿no? Entonces, cuando yo soy capaz de dar una explicación con sentido al interior de un marco categorial, esto que es común ahora me parece como lo sencillo. ¿Sí se entiende? Entonces, Husserl está hablando en este plano. Marx, como es muy respetuoso del orden lógico de la aparición de las categorías, está empezando con lo común. ¿Sí se entiende? ¿Lo ve? Estas, estoy en la página 33, notas o determinaciones reales esenciales de la cosa son abstraídas o fijadas a fin de ser pensadas, ¿no? Entonces, independientemente de las especificidades, yo voy a agarrar esto y lo voy a pensar. Es elevarlo al ámbito universal de la persona. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Toda forma de producción, para poder desarrollarse, necesita producir su propio tipo de consumo. ¿Qué tal? ¿No? Cuando estoy en este plano, estoy en el plano esencial, ¿no? Y estoy hablando en términos lógicos, porque si no problematizo en este plano, si no lo digo explícitamente de este modo, entonces la explicación de por qué es que una forma de producción se sostiene o no, me queda ambiguo, no me queda nada claro, ¿no? Entonces, para que me quede claro, ahora, digamos, en el plano esencial estoy diciendo toda forma de producción, indistinta de lo que sea, para poderse reproducir como forma de producción, necesita producir su propio tipo de consumo, porque si no produce su propio tipo de consumo, no se va a poder reproducir como forma de producción. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, el capitalismo, para poder reproducirse como forma de producción, lo primero que se plantea, son las primeras páginas de la introducción, es su propio tipo de consumo. O sea, ¿quiénes van a consumir aquello que producen? Son los individuos. Por eso el problema, en primera instancia, en el capitalismo no es un problema económico, es un problema existencial, ¿no? Tiene que producir existencialmente hablando este tipo de realidad, ¿no? Individualidad, la institución individualidad existe desde los egipcios, y esto ya está recontra demostrado, ¿no? Pero el tipo de individualidad o de individuo que produce el capitalismo tiene la edad del capitalismo, ¿no? ¿Y cuál es el contenido? Quiere decir eso. Estoy como llanero solitito en medio del mercado, ¿no es cierto? Y quiere decir eso que, o sea, no tengo una forma, digamos, propia de producción y reproducción de mi vida, entonces tengo que venderme o prepararme para ser una fuerza de trabajo deliciosa y exquisita para el capital, de tal modo que por mi trabajo me puedan dar dinero y con ese dinero yo pueda reproducir mi vida, con ese dinero yo pueda comprar lo que produce el capitalismo. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la biografía de Marx? Él decía, ¿por qué es imposible la revolución en Inglaterra? Decía, ¿por qué? Porque los obreros y los capitalistas compran, o sea, consumen lo mismo en los mismos supermercados, ¿no? Ambos son individuos, unos por elección, en este caso, digamos, los burgueses, y los obreros a la fuerza. O sea, nos vuelven individuos a la fuerza. ¿Sí se entiende? O sea, somos obligados a ser individuos. Y no nos damos cuenta. O sea, el fetichismo consiste en que, ¿no? Yo he elegido ser individuo. O sea, no ser como ustedes, por decirlo, ¿no? ¿Sí se entiende? O sea, ser diferente de ustedes, pensar diferente de ustedes, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? O sea, al final, lo que se ha impuesto aparece como si fuese una elección. Quiero ser individuo, así sería, ¿no? Y digamos, es un poco lo que los adolescentes le dicen a sus papás, déjame ser, ¿no? O sea, no me determinen mi propio tipo de pensamiento y o comportamiento, o sea, yo, independientemente de ustedes y de todos, yo quiero elegir lo que yo soy. Ese es, digamos, el contenido actual de lo que significa
individualidad. Pero en última instancia quiere decir esto que estamos diciendo, ¿no? Profesor, y la forma de tipo, de producción comunitaria, ¿cuál sería su tipo de consumo que se produce? El consumo comunitario. Ahora, un poco he hecho una descripción del consumo comunitario, y por eso decía, ¿no? Parte de la respuesta a la transición hacia una forma de vida distinta de la del capitalismo es volver al campo. ¿No ve? No estoy diciendo, esa es la única condición posible, ¿sí? Es volver al campo, ¿sí? ¿Qué quiere decir volver al campo? ¿No? Es un poco lo que decimos, ¿no? A partir de Marx, y este es el tomo 1 del Capital. En toda mercancía capitalista, lo que está contenido en última instancia es el modo de producción capitalista, ¿no? Que es el contenido es el tipo de, lo que dice, ¿no? Relación social. Relación social quiere decir explotación del trabajo humano, explotación y, ¿qué era? Explotación, dominio, y dominio de la naturaleza, o dominio del trabajo humano y explotación de la naturaleza. Ese es el contenido. Cuando yo subjetivo todo esto, especialmente en el alimento, digo, Coca-Cola, hamburguesa, estoy subjetivando eso. Esa es mi subjetividad. Y por eso yo creo que para poder desarrollarme como sujeto, tengo que explotar a otros cuates, ¿no es cierto? Y también a la naturaleza. Eso quiere decir. Entonces me estoy reproduciendo como subjetividad pertinente al capital. Ahora bien, cuando vuelvo al campo, y este es el tema que está apareciendo con las reflexiones relativas a la vía campesina, están produciendo reflexiones sumamente interesantes, ¿no? Armando Bartra, él dice, por ejemplo, ¿no? Producto de todo esto, dice, el campesino no es solo clase social o proto-clase social. El campesinado es una forma de vida, ¿no? ¿Ven? Producto de todo esto, en la cual la producción y reproducción de esa forma de vida, ¿no es cierto?, en la medida de las condiciones locales y epocales, depende de sí para la reproducción. Pero cuando vive en un contexto en el cual está fuertemente sobredeterminado por el capital, pues está condenado a la desaparición. Por ejemplo, digamos, ¿no? Producir 100 quintales me estoy inventando, 100 quintales de frijol o 10 toneladas de frijol cuesta $100,000, ¿no? Me estoy inventando, ¿no? Entonces, el campesino produce eso y para costear toda esa producción del año, todo eso lleva al mercado, pero en el mercado hay frijol norteamericano, que es de peor calidad o de otro tipo de lugares, ¿no? Que esa misma cantidad cuesta la mitad. Entonces, ya no puede reproducir su vida, ¿cierto? Entonces, esa es una forma de sobredeterminación, y ahora, digamos, la que está produciendo sistemáticamente el capital, de tal modo de que esto sea imposible, ¿no? Y para que eso sea posible, el capital transnacional necesita destruir nuestras constituciones políticas del Estado para que nuestras constituciones políticas del Estado amparen, ¿no?, a la venta o importación de ese tipo de frijol que es de pésima calidad, porque ustedes meten a la olla a presión, en hora y media no está cocido. En cambio, el frijol de Toluca que traen del campo en media hora está cocido, y aparte de eso es una delicia, ¿no? Pero para el capital no sirve, en cambio para la vida sí sirve. Entonces ahí tiene que ver el problema, el criterio de discernimiento, ¿no? ¿Qué es aquello que voy a consumir? ¿No? O sea, el pauper, ¿no es cierto?, lo primero que hace es irse por lo que es barato,
¿no? Pero en este caso lo que es barato a largo plazo puede ser totalmente dañino para la salud. Es un poco, digamos, con la soya, ¿no? La soya natural o orgánica es altamente beneficiosa para la salud, pero el 99% de la soya que circula a nivel mundial es transgénica, o sea, no sirve para la salud. ¿Sí se entiende? Así como la hamburguesa y como la Coca-Cola, ¿no? El siguiente, bueno, estoy en el mismo párrafo, más o menos en la mitad. En el caso de la producción, esas determinaciones son un sujeto que produce, un objeto trabajado, un instrumento con el que trabaja, un trabajo pasado, acumulado, ¿no? ¿Ven? Dussel se saltó todo eso. Ahora, evidentemente, esto tiene que ver con las notas esenciales de la producción, sí, ¿no? Que es un poco lo que más adelante va a estar diciendo. Pero ahora, si se dan cuenta, ¿no? Es un poco el tipo de lectura que estamos haciendo, filosófica, pero no por problemas filosóficos, sino porque queremos entender el problema de modo existencial, de tal modo que sea posible para cualquier ser humano que esté comprometido con otra forma de vida, hacer la transición hacia lo otro, sin necesidad de tener que ligarse al PSD o al Partido Comunista o al Partido Socialista, sin necesidad de eso, ¿no? Porque son formas de organización política pertinentes a la modernidad. Más adelante vamos a ver eso, ¿no? O sea, yo no estoy en contra del partido, pero para la posibilidad de la transición, eso está viendo bien en Bolivia. Por eso ya no hablan del partido, hablan del instrumento político, que es distinto. O sea, no es el mismo, el contenido no es el mismo, la intencionalidad no es la misma, ¿no? Entonces, el instrumento político produce el pueblo, en tanto que pueblo, ¿no? La idea de partido son unos cuantos iluminados que se juntan unos cuantos y deciden llevar esa luz que ellos tienen al pueblo. El pueblo supuestamente es ganado, ¿no? Como ovejas. En cambio, aquí el pueblo es quien se reúne, ¿no es cierto?, y produce su instrumento político que defienda, es otra idea, ¿no?, que defienda sus intereses. ¿Ven? No que esté en contra del partido, pero aquí la idea ya es otra, ¿no? Entonces, he estado ahí hablando, discutiendo con compañeros originarios, ellos no quieren saber nada del partido, ¿no? Entonces dicen, no, aquí el problema es el instrumento político. ¿Sí se entiende, no? Pero hay otro tipo de contenido ahí. Sí. El momento esencial o abstracto es para Marx lo mismo. ¿Qué quiere decir, no? Entonces, el momento esencial, ¿no es cierto?, en el ámbito de lo que sea el pensar, se ha abstraído. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, ahora ya no voy a hablar de las especificidades propias de tal o cual forma de producción, sino de la producción en general. ¿Sí se entiende, no? Ahora, esto no quiere decir de que con este tipo de tematización abstracta yo hago todo. La tematización es relativa a las formas específicas de producción, ¿no? Solamente sirve como criterio para ver en qué sentido yo puedo hacer una reconstrucción de formas de producción en concreto. Digamos como en la mexica o mayo-azteca, ¿sí se entiende? ¿No? Entonces, la forma de producción no es la misma que la china, así de simple. No es la misma que el africano bantú, así de simple, ¿no? Entonces, ¿por qué se está destruyendo la forma de vida en concreto que ha producido la cultura mayo-azteca, ¿no? Entonces, en parte, tiene que ver con la destrucción sistemática de estas formas de vida, que siguen aconteciendo hasta el día de hoy, ¿no? Siguen aconteciendo. Acabo de leer un artículo en el que dice de que el mezcal es la mejor bebida espirituosa que hay en el mundo, que no deja nada de resaca, pues es superior al whisky, ¿no? Y que como tal solamente se lo puede encontrar en producción local o familiar en Oaxaca, pero no de modo industrial. Porque de modo industrial ya ahí tienen que meterle químicos, etcétera, etcétera, y ahí pierde, digamos,
el contenido que tenía cuando es producido de modo familiar y comunitario. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, un poco lo que ha pasado, está pasando con el tequila. Está difícil encontrar un buen tequila, ¿no? ¿Y por qué? Por él, ¿cómo se llama? Por el mercado. O sea, el mercado, la demanda del mercado hace que la forma tradicional se destruya, ¿no? Porque no es pertinente para el desarrollo del mercado, ¿no? Y ahora es tan famoso el tequila a nivel mundial. No sé si han visto el último video de Roger Waters, el ex bajista de Pink Floyd, el ultimito, es del año pasado. Entonces, bueno, él está mostrando un poco cuál es el contenido existencial que está detrás de su gran obra, que es The Wall, el muro, ¿no? Es un problema existencial y él lo vuelve político, ¿no? Entonces, está yendo a conocer el lugar donde su padre fue enterrado, que supo la noticia en 2013. Está yendo en su cochecito desde, ¿cómo se llama?, Inglaterra hasta Italia, ¿no? Y en Francia se detiene en un lugar. Está ahí medio, ¿no? Entonces entra a un bar, está hablando con el bartender y le pide tragos, ¿no? Sí, ahí está tequila. Con tequila se está tratando de curar sus heridas existenciales, ¿no? Por ejemplo, dice, dame uno. No, para el camino, dame otro. Y está con limón ahí, ¿no? Y dame otro, ¿no? ¿Sí se entiende? Por eso puede aparecer, de lo contrario no aparecería. Entonces, él está curando sus heridas, no con whisky, no con ron, no con vodka, ¿no? Está con tequila. ¿Sí se entiende, compañeros? Momento esencial abstracto es para Marx lo mismo, ¿no? Eso ya es una abstracción. Y eso aparece ahora. En la realidad no está separada, pero en la teoría sí puede aparecer de modo separado. Es el problema de la exposición lógica o teórica. ¿Sí se entiende, no? De lo que se trata entonces, para poder fijar ante los ojos la esencia de un fenómeno o apariencia, es abstraer las determinaciones comunes a todos ellos y articularlas constructivamente, que es un poco lo que está intentando hacer Marx. Vamos a la página 34. Ahora sí estamos en el pleno, en la plena temática y o tematización de este semestre. Parágrafo 1.3. La producción en general. Antes de ello, en el primer párrafo, dice, Dussel aquí está haciendo un ejercicio de exposición dialéctica, ¿no? O sea, él aquí tiene ya una comprensión de lo que es la dialéctica, y en este caso el método, ¿no? Entonces dice en el primer párrafo, ya veremos posteriormente esta distinción entre un plano fundamental de identidad o esencia y un plano superficial del fenómeno de apariencia de existencia. Entonces dice 5, pie de página. Ahora vamos a leer este pie de página y vamos a mostrar, esto lo hemos platicado con Dussel, él está de acuerdo con nuestra hipótesis, pero acá Dussel no tenía nada claro, ¿no? Y es, digamos, la idea que de dialéctica o de método estamos trabajando y desarrollando acá. Dice, el pie de página, de la página 34. Dice, más adelante indicaremos la cuestión, en la nota 5 del capítulo 3, etc. De todas maneras, no podemos dejar de notar que para Marx de los Grundrisse ya no interesa ya el Hegel de la fenomenología ni el de la filosofía del derecho, sino el de la lógica, ¿no? Con calma tenemos que ir aquí porque esto es fundamental, ¿no? Entonces, digamos acá, en esta tematización explícitamente nos estamos poniendo más allá del marxismo del siglo XX, metodológicamente hablando, ¿no?
más allá de este uso, ¿no? Y estamos desarrollando el modo como Hinkelhammer hace la construcción de la idea del método en Marx, ¿no? Que en Hinkelhammer sí aparece, pero no está desarrollado del modo como lo estamos desarrollando, de modo explícito. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? ¿No? ¿Compañeros? Bueno. Entonces, hacemos el esquemita. Entonces, habíamos dicho nosotros, ¿no? En la filosofía del derecho, perdón, en la, ¿qué vamos a poner así? La fenomenología. En la fenomenología del espíritu, ¿no? Hegel muestra cómo es que un sujeto con intencionalidad cognitiva se puede elevar desde el pensamiento común al ámbito de la razón o de la ciencia. ¿No? Entonces, en la fenomenología del espíritu, como dicen los hegelianos, están las escaleras, no al cielo, sino a la razón, ¿no? Pero las escaleras es una metáfora, ¿no? ¿Se acuerdan de Led Zeppelin? Tiene una canción que se llama Escaleras al cielo. Bueno, esa metáfora, que también la utiliza Hegel, proviene de Jacob o Jacobo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tiene el sueño de las escaleras? ¿Cierto? Entonces, en Hegel está presente esta metáfora. Es una escalera en la cual puede subir al cielo, y el cielo es la razón, ¿no? Entonces, en la fenomenología a veces hay que tener estas figuras, por decir, para entender muy bien la metáfora que está contenida ahí. Entonces, en la fenomenología, por eso empieza desde el plano más básico, ¿no? Que es el entendimiento. Es el modo más rudimentario, digamos, como cualquier persona habitual y común piensa habitual y cotidianamente, ¿no? Entonces, desde ahí, en la fenomenología va mostrando cómo es que puede dejar de ser pensamiento común y elevarse al plano de la autoconciencia. Si al principio está en la conciencia o el entendimiento, se eleva a la autoconciencia y a la reflexión deja de ser de los análisis, está en el plano de la reflexión y finalmente puede arribar a la razón. Entonces, el último capítulo en la fenomenología del espíritu se llama el espíritu absoluto, ¿no? Cuando llega al espíritu absoluto ya está en el ámbito de lo que sea de la razón. Entonces de ahí pasa a la ciencia de la lógica. Entonces, en el ámbito de la ciencia de la lógica, dice Hegel y también Marx, ya estamos en el ámbito de la ciencia o la razón. Ahora estamos en lo que sea el pensar, ¿no? Entonces, dice Dussel, ¿no? Cuando Marx está escribiendo los Grundrisse, ya no le interesa este Hegel, pero tampoco este Hegel, ¿no? Que a quien le hizo la crítica cuando era joven. ¿Se acuerdan ustedes, no? Introducción a la crítica de la filosofía del derecho, contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, de la filosofía del Estado de Hegel, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el modo como todo esto le sirve para justificar y fundamentar el derecho liberal y moderno que está produciendo la modernidad, ¿no? Lo que le interesa es la forma lógica como en el ámbito de la ciencia y o la razón piensa, no solamente el filósofo, sino el hombre de ciencia. Por eso ya habrá categoría médica. Entonces, por decir, en la fenomenología del espíritu,
cuando la razón empieza en el entendimiento, no sabe cómo ella, en última instancia, está articulada en torno de la realidad. En cambio, en el ámbito de la ciencia de la lógica, cuando empieza con los meros apareceres, ya sabe cómo ella está articulada en última instancia con toda la realidad. Si, digamos, en el ámbito del mundo de la vida cotidiana, digamos, un niño o un joven, ¿no es cierto?, un escuincle, como dirían acá, ¿y esto qué tiene que ver con toda la realidad? No tiene nada que ver, ¿no? Uno no sabe. En cambio, en el ámbito de la ciencia, cuando uno se enfrenta a esto, lo primero que dice, bueno, si no sé en este momento cómo esto está articulado con la realidad, ahora voy a investigar y descubrir qué es aquello que está contenido en todo esto. O sea, inmediatamente está empezando a preguntar, ¿sí se entiende? Aunque no lo sepa, está preguntando, ¿no? Entonces, ¿qué tipo, por decir en el lenguaje de Marx, qué tipo de relaciones sociales están contenidas en la producción de esto, ¿no? Digamos, ¿qué tipo de relaciones de dominio y explotación? O sea, ¿qué tipo de relaciones es el contenido? ¿No es cierto? Inmediatamente se está empezando a preguntar, ¿no? Algo está al respecto. Entonces, en ese sentido, dice Husserl, para el Marx de los Grundrisse no interesa ya el Hegel de la fenomenología ni el de la filosofía del derecho, sino el de la lógica, o sea, el de la ciencia de la lógica, ¿no? Hubo en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, porque era un chonchononote el libro, se agarró la parte de la ciencia de la lógica y se la publicó como la lógica, ¿no? En ese sentido también está hablando y se entendía de ese modo. Y sigue diciendo eso. Y aunque se utilice para algunos conceptos metódicos, como el de universalidad, particularidad, singularidad, etc., entonces aquí dice, no es el tercer tratado sobre el concepto el más importante, sino principalmente el primer tratado sobre el ser, pero en especial el segundo sobre la esencia. Entonces aquí viene nuestro desacuerdo. A ver, compañeros, que se acuerdan las anteriores clases. He abordado varias veces a los expertos. Ahora estamos en el ámbito de lo que sea la ciencia, ¿no? Que es el tema, el contenido del tema de la ciencia de la lógica. Entonces, la ciencia de la lógica está dividido en tres grandes cuerpos de parte. La doctrina del ser, la doctrina de la esencia y la doctrina del concepto. ¿No? En la doctrina del ser, lo que se tematiza explícitamente es el modo como los entes, voy a poner mejor esto, cómo los entes aparecen en el horizonte del ser. ¿No? Que por ejemplo, esto es un ente, el micrófono es otro ente, o sea, la pared, este edificio, la universidad es un ente, una persona es un ente. Entonces, ¿cómo aparecen en el horizonte del ser? El ser es el que les da sentido, eso quiere decir. Ese es el tema de la doctrina del ser. En la doctrina del ser, el ser está presupuesto, ¿no? Pero todavía no aparece de modo frontal. O sea, el modo frontal va a aparecer en la doctrina del concepto. En la doctrina de la esencia, ¿no?, de lo que se tematiza es el modo como los entes entre sí se relacionan así. Siempre hay una relacionalidad intrínseca, ¿no? Digamos, esencial, digamos aquello que hace que nosotros, todos ustedes, los mexicanos y o mexicas de 1492, los africanos bantúes de hace 3000 años, o los de ahora, nos concibamos como seres humanos, ¿no?
Si la tematización explícita de esas notas esenciales hace que reconozcamos una humanidad similar y común, pero efectivamente o fácticamente no éramos los mismos, no solamente por el tiempo histórico en el cual ellos y nosotros vivimos, sino también la forma específica de vida que se producía y yo se desarrollaba, ¿no? Eso es lo que se tematiza en la doctrina de la esencia, ¿no? Entonces, dice Dussel, para el Marx de los Grundrisse ya no interesa la doctrina del concepto, ¿no? Y esto lo sostuvo el marxismo del siglo XX casi de modo uniforme. Todos han dicho casi lo mismo. O sea, la doctrina del concepto no es esencial, no es fundamental, ¿no? Y está diciendo su cosa. ¿Qué es aquello que dice Hinkelhammer? ¿No? Hinkelhammer dice, bueno, evidentemente en la introducción hay una reflexión relativa al método, ¿no? Es, digamos, con la parte con la cual va a tematizar, ¿no? O va a finalizar la tematización, evidentemente ahí está. Pero dice, el problema del método, que no es retomado de modo explícito en las otras redacciones, la segunda y la tercera, es retomado de modo explícito en El Capital, especialmente en la segunda edición del tomo 1. Y dice Hinkelhammer, donde aparece el problema es en la teoría del fetichismo, ¿no? En la teoría del fetichismo, dice Hinkelhammer, es donde aparece el problema del método en Marx, o sea, la inversión que de la dialéctica hace Marx respecto de Hegel del modo más claro y explícito. Pero eso no es lo que sostiene la tradición, ¿no? La tradición separa la reflexión metodológica de Marx desde la contribución, bueno, desde esta introducción metodológica, después de eso el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política de 1857 y en especial el epílogo a la segunda edición del tomo 1 del Capital, donde efectivamente hay una reflexión metodológica, ¿no? Pero ello no lo equipara o no lo une, no lo relaciona con la teoría del fetichismo. Entonces, Hinkelhammer dice que el problema del método en Marx, el problema del método dialéctico, está fundamentalmente o ampliamente expuesto en su teoría del fetichismo. ¿Qué quiere decir esto? Si esto es así, esto quiere decir lo siguiente. ¿Cuál es el contenido de la doctrina del concepto? ¿No? Compañeros, ustedes deberían ser duchos en este tema porque que lo he dicho varias veces, pero parece que no lo he dicho bien. El problema de los tiempos Exactamente, exacto, ¿no? Entonces, lo que tematiza explícitamente Hegel en la doctrina del concepto es el problema de Dios, ¿no? Pero no es cualquier Dios, ¿no? Es la idea que de Dios ha producido el protestantismo luterano alemán, burgués, europeo, moderno y occidental, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Para ello ha servido la fenomenología, ¿no? En la fenomenología del espíritu, Hegel va mostrando históricamente por qué es que formas de vida anteriores a la modernidad y al capitalismo no pudieron lograr el conocimiento que ahora en la modernidad se tiene. Ahí está la idea de no solamente ciencia, tecnología, sino también de filosofía, en este caso de razón, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque la aparición del espíritu tiene historia, que aparece en la historia, al principio de modo infantil, después de modo juvenil y ahora de modo maduro. Dice, y aparece de modo maduro con el capitalismo, ¿no? Y aparece en el espíritu que está contenido en el protestantismo.
porque el protestantismo es superior a la teología católica, digamos, entre comillas, medieval, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que dice? Y ahí él no tiene, digamos, ningún tipo de problemas para poder decir eso, digamos, como sería ahora, ¿no? Estos temas no hay que tocar, no hay que decirlo porque me van a decir curita, por decirlo. En ese entonces nadie tiene este tipo de complejos y prejuicios, por decirlo. Tranquilamente están, es más, hay que decirlo, porque si no, uno no va a tener, digamos, recepción en el ámbito de lo que sea la investigación científica, en este caso filosófica. Entonces él dice, por eso los estadios de la razón, lo dice Carl Lowy de modo bien explícito, ¿no? Dice, la filosofía de la historia moderna es una secularización del modo como el cristianismo en la modernidad ha comprendido a la historia. En ese sentido es una teología, ¿no? Entonces, en el principio, ¿no es cierto?, la realidad que se había producido era comparable a la del Padre. Desde Jesucristo en adelante, o sea, antes de Jesucristo era la realidad del Padre, la ley estricta, etcétera, etcétera. Después de eso viene Jesucristo y produce la realidad del Hijo, ¿no? Que sería, digamos, el ámbito de la esencia. Y la revelación, ¿no?, es el ámbito del Espíritu Santo, por eso se llama fenomenología del Espíritu. Pero ya no es el Espíritu Santo en el sentido de la cristiandad, es el espíritu de la modernidad. Entonces, solamente en la modernidad, ahora a la humanidad se le ha revelado el sentido último de toda la historia, de toda la existencia. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, solamente en la modernidad estábamos preparados para poder entender el sentido de toda la historia. Antes de ello, no estábamos preparados para ello. Y quien ilumina este tipo de contenido es la idea que de Dios, y en este caso de revelación, como Espíritu Santo, produce el protestantismo luterano. Entonces dice, ahí está el contenido teológico. Ahora la filosofía sirve para mostrar explícitamente el desarrollo de ese contenido, y a eso le llama razón. ¿Cuál es el contenido de razón? Toda teología o toda doctrina teológica nace o se desarrolla con una idea de lo que es, en este caso, Dios y o la divinidad, ¿no? Entonces Dios tiene muchos atributos. Uno de ellos es el de la omnisciencia. O sea, ¿por qué Dios es Dios? Y esta idea la produce muy bien el protestantismo luterano. Dios es Dios porque es omnisciente, es capaz de conocerlo todo, ¿no? Entonces dice, la humanidad llega a la conciencia de que puede conocerlo todo en la modernidad, ¿no? Entonces, esta idea vuelve muchas veces quinquelámera al respecto, para decir, ¿no? En el siglo XIX, desde el siglo XVIII, pero especialmente el siglo XIX y principios del siglo XX, se discutía mucho en todos los lugares, centros académicos, lo que significa que Dios se hizo hombre, ¿no? ¿Qué significa que Dios se hizo hombre? ¿No? En Hegel, ¿no?, antes este contenido de Dios, de que lo puede conocer todo, ahora desciende a la tierra. Ahora, ya no es solamente Dios quien puede conocerlo todo, ahora el ser humano es quien puede conocerlo todo. Y ese es el contenido que está detrás de la idea de razón. ¿Gracias a qué? A la ciencia moderna, a la tecnología moderna, a la filosofía moderna, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, en la doctrina del concepto está esta idea, ¿no?, que es la secularización de la idea de Dios que ha producido el protestantismo, ¿cómo se llama?, luterano, ¿no? Ustedes cambien, a ver, Dios igual, omnisciente, que puede conocerlo todo por razón, ¿no?
Entonces tienen el contenido de el modo como en la doctrina del concepto desarrolla Hegel. Es una secularización de este tipo de ideas. No todo tipo de doctrina teológica, en este caso cristiana, desarrolla esta idea de Dios. Por ejemplo, los pietistas, que son barridos y o anulados, desarrollan la idea de que Dios es Dios porque es piadoso. Es otro tipo de contenido, ¿sí se entiende? ¿No? Y esa idea no es pertinente al capitalismo, pues. ¿No? ¿Por qué? Porque, digamos, es piadoso en el sentido de misericordioso, o sea, solidario. O sea, Dios sufre con los hombres. En cambio, en la idea moderna, digamos, del protestantismo luterano, Dios es Dios porque lo conoce todo. ¿No? Es otro tipo de contenido. Y este es el contenido pertinente para la burguesía luterana alemana y europea en última instancia, ¿no? Y ese es el contenido de la doctrina del concepto, ¿no? Entonces, la doctrina del concepto sirve para fundamentar filosóficamente porque es que el espíritu del cristianismo, ¿no?, es el espíritu que prepara a la modernidad para llegar a su estado de madurez. Por eso es que, en otras palabras, Huntington decía: ¿quién es el norteamericano? Anglosajón, blanco y protestante, ¿no? Entonces, es el espíritu que está contenido ahí. Viene Marx y dice: esta idea de Dios que está contenida en la idea de razón es un fetiche. En Hegel es el Dios verdadero. En Marx es un fetiche. Quiere decir, es un Dios falso. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque desde esta idea de razón no se entiende los problemas que produce sistemáticamente la sociedad capitalista. Es más, se los encubre. Y esto aparece muy bien en la filosofía de la historia. Para Hegel, con esta idea de razón, que haya colonización, utiliza ya la palabra, ¿no?, de los países del primer mundo. Respecto del tercer mundo es lógico, son los países atrasados, bárbaros, que no han llegado al estado de la razón. Deberían darnos gracias a nosotros porque los vamos a elevar al ámbito de la razón. Es lo que dice Hegel. En la filosofía del derecho, que haya pobres y ricos, eso no hay ningún problema, ¿no? Es más, es el motor gracias al cual hay desarrollo, porque no todo el mundo quiere trabajar. O sea, se ha tragado la teoría liberal que de la sociedad está produciendo el liberalismo, en el sentido de que los ricos son ricos porque son industriosos y trabajadores y ahorradores, y los pobres son pobres porque son vagos. Acaban de enviarme una foto que está muy ilustrada, digo, muy ilustrativa, ¿no? Es un niño, debe tener 9 años, 8 años, ¿no? Está cargando así un costal, pero grandísimo. Yo supongo que debe ser estas, ¿cómo se llama?, estos envases que los aplastan para vender de modo reciclado, ¿no? Y está cargando con el niño ahí, pero el niño es de este tamaño y la carga es como de este tamaño, ¿no? Está cargando eso y a su vez en los costados está cargando otras cositas más. O sea, ¿cómo trabajan? O sea, el pobre, ¿cómo trabaja? Que no me venga con que el pobre es pobre porque no trabaja. ¿Sí se entiende? Entonces Marx se da cuenta de que esta idea de razón es encubridora de las contradicciones que está produciendo ahí. Es un fetiche, es un Dios falso. Entonces, hay que cambiar esto. ¿Sí se entiende? En este lugar hay que producir otro modelo ideal, porque el mito o la idea de Dios es un modelo ideal a partir del cual se puede entender todo, ¿no? Vamos a continuar con este tema porque es el fundamental, es el metodológico radical, digamos, de todo este curso. Ya estamos terminando. Vamos a volver sobre esto, ¿no? Es el problema en el cual ha caído el marxismo del siglo XX. Porque el marxismo del siglo XX no ha tematizado este problema porque no es una teología. Está bien para puristas, pero nosotros somos hombres de ciencia, entonces nos quedamos solamente hasta el plano de la ciencia. Entonces han dejado este tipo de temas y por haber dejado este tipo de temas se han tragado, ¿no?, el marco categorial o el modelo ideal que presupone la modernidad para poder desarrollarse.
Y por eso, como proyecto crítico del capitalismo, han recaído al final en lo mismo. Y por eso muchos gobiernos de izquierda progresistas, que supuestamente están haciendo la transición hacia el socialismo, están recayendo en lo mismo. ¿Por qué están recayendo en lo mismo? Porque presuponen el mismo modelo ideal. ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, no han cuestionado esto. Y Marx lo primero que hace es cuestionar esto. Imaginemos entonces otro modelo ideal. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, el problema no es inventarse otro Diosito santo. O sea, el problema es inventarse, no es inventarse, sino partir de otro tipo de modelo ideal. ¿No? Entonces aparece con Bloch y con Francis Kramer el problema de los mitos y utopías fundantes a partir de las cuales se puede producir otra visión distinta de la realidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de más allá de la modernidad, estamos hablando, tenemos que partir de otro modelo ideal, de otra visión de la realidad, ¿no es cierto?, distinta a la de la modernidad. Y decía Bloch, y todo el marxismo del siglo XX, tenemos que imaginar lo otro, tenemos que imaginar algo nuevo, todo tipo de cosas, ¿no? Sigue habiendo la negación de esto, ¿no? En otros pueblos, que todavía no han sido destruidos, está contenido un modelo de una cosmovisión de la realidad, otro tipo de mitos, ¿no?, gracias a los cuales es posible no solamente destruir el capitalismo, sino ir más allá de él. O sea, no tenemos que imaginar, hay que volver a eso. Y eso es muchísimo más rico y complejo de lo que nosotros podríamos imaginar. No estoy diciendo que estoy en contra de la imaginación. Estoy diciendo que cuando decimos tenemos que imaginarnos, seguimos en la linealidad de la modernidad, en el sentido de que hay que negar esto. Y no hay que negar esto, hay que volver a esto. En ese sentido, Benjamin es un interlocutor pertinente para nuestro proyecto, en el sentido de que hay que negar el futuro que la modernidad quiere seguir imponiendo. Hay que darle el golpe de timón. En el mundo andino se le llama Pachacuti. Hay que volver a lo que siempre hemos negado. Es otra idea del tiempo, distinto del tiempo de la modernidad, ¿no? Y ahora hacía el canciller boliviano, nos hacía una especie de broma, que decía, ¿no? Compañeros, no estamos aquí, digamos, en la ciudad, ¿no? Y no podemos platicar porque no tenemos tiempo. Es cierto, aquí lo que tenemos es reloj, porque cuando vamos al campo, ahí sí hay tiempo, porque nadie tiene reloj. ¿Sí se entiende? Bueno, compañeros, la paramos acá y nos vemos el próximo lunes. ¿Está bien? Ya hemos vuelto a empezar.